Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tema de hoy, que es... perdón, lo tengo que poner yo. Luces y sombras de la pandemia. Luces y sombras de la pandemia. Voy a leer. No hace falta que ustedes lo busquen porque lo voy a leer en una versión que es la versión contemporánea. El que tiene la versión contemporánea, voy a leer el Salmo 40, una parte del Salmo 40 en la versión contemporánea. Dice así: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación. Me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo cántico, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Yo no sé cómo los trató la pandemia a ustedes, pero les voy a contar cómo me trató a mí. Yo tenía ya programado todo el año. Empezaba por Lima. En el mes de marzo ya venía por primera vez a Lima, tenía los pasajes, tenía todo. Y por supuesto toda la programación en diferentes iglesias, diferentes lugares. Trato siempre de preparar con anticipación, por lo menos lo que es internacional, y de pronto todo eso que era tan normal, de pronto colapsó. Claro, no es la primera epidemia, ¿no? Había otras. Lo que pasa es que esta era una pandemia, tenía alcance universal. Y el gobierno argentino fue muy estricto para con nosotros, no para con ellos, que hicieron sus fiestas a pesar de la pandemia, y no nos podíamos mover de nuestra casa. Así que si salía, podía salir uno, no más de 3 cuadras de su casa, comprar algo y volver. Quiere decir que de pronto yo siento que me cortan toda la libertad y que no tengo programa. Que tuve que tomar la agenda y tirarla a la basura. Y agarrar el pasaje y guardarlo para ver si en otra oportunidad lo podía usar. Ahora, además había un problema y era el tiempo. Yo tenía mucho tiempo por delante y ahora tenía que, en alguna forma, ocuparlo. Después, cuando la pandemia empezó a funcionar y empezó a funcionar el Zoom, ya deseaba que terminara para tener menos trabajo, ¿no? Porque estaba hablando, creo que hasta con ustedes he estado por Zoom, ¿no? Con todo el mundo. No solamente fuera del país, sino dentro del país, también en Argentina. Pero resulta que yo dije, ¿y qué hago en estos días? Y dije, voy a hacer una cosa, voy a ver algunos testimonios que la literatura haya dejado de las pandemias del pasado. Y entonces fui, y el primer libro, lo que me acordaba, que describía una pandemia, era Boccaccio, en el Decamerón. Porque el libro transcurre en una peste que Florencia había sufrido en el año 1348, y 5 años después, en el 1353, él presenta su libro. Ahora, el libro, todos nosotros más o menos tenemos una idea, pero se escribe simultáneamente a la peste negra, lo que es la peste bubónica, donde 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 varones se refugian en una villa en las afueras de Florencia para pasar el tiempo, es decir, están en cuarentena. Ya dejaba un testimonio de una cuarentena. Y en esa cuarentena les sobraba el tiempo, como me sobraba en ese momento a mí, y se propusieron que cada uno de ellos contara un cuento por día. Y de ahí salen todos esos cuentos maravillosos, pero todos sabemos que
Eran cuentos libertinos, ¿no? Cuentos pícaros, cuentos que desnudaban algunas realidades que nadie quería ver, por ejemplo, las inmoralidades del clero y todo eso. Cada uno de los cuentos nos deja un testimonio de la época. Pero el testimonio más grande es el comienzo del libro. Porque en el comienzo del libro hay un testimonio realista de lo que estaba pasando en la epidemia en aquel lugar. Él cuenta cosas terribles que pasaban, como por ejemplo que veían en la ciudad de Florencia cadáveres en la calle. Él describe eso y juntamente con eso cuenta, por ejemplo, una escena que a mí me resultó realmente angustiante. Dice que los cadáveres estaban en la calle y soltaban a los chanchos y se comían algunos cadáveres. Y que él vio unos chanchos comerse un cadáver y que inmediatamente murieron. Bueno, la descripción es una descripción realista y tiene tres cosas que dice que pasaban, que es que había gente que entraba en pánico y se encerraba voluntariamente. No había ya, porque el asunto del encierro es algo posterior. Por primera vez se encierra a los sanos. En aquel momento se encerraba únicamente a los enfermos. Y entonces había algunos que entraban en pánico y empezaban a hacer su cuarentena voluntaria, encerrándose histéricamente. Y no salían, por supuesto, de su casa. Y estaban los otros, los que bebían y se divertían, que decían, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y decían, ya que hay que morir, mejor morir borracho que morir sobrio, frente a la realidad. Los que continuaban en medio de esto estaban los que continuaban su vida con moderación. Quiere decir que había tres tipos de gente: los que entraban en pánico y se encerraban, los que vivían moderadamente esto, pero continuaban su vida, y los otros que se daban al libertinaje porque total llegó el apocalipsis, ¿no? Una cosa así. Ahora, lo más interesante es el efecto que la pandemia hizo en Boccaccio. Porque Boccaccio era un intelectual muy serio. Era un hombre que leía los clásicos, leía la literatura patrística, discutía y defendía los clásicos y la literatura patrística y estudiaba teología. Y de pronto escribe una obra laica, popular, realista, libertina, lejos de lo que él era. La pandemia, la epidemia en aquel momento, le produjo en él una transformación en su personalidad tal que cuando se conoció el libro, la gente se asombró, como todos esperábamos otra cosa de él. Había una transformación profunda de un hombre que, lejos de lo que era, sacó toda una vena diferente y la expuso en su literatura. Tal vez sin darnos cuenta, él nos señala algo que nos pasó también a nosotros, que la pandemia produce cambios profundos en las personas. Recuerde usted el verso de Neruda: nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ya no somos los mismos. Hay algo que ha cambiado. No es solamente la mascarilla, no es solamente eso, hay algo que ha cambiado también dentro nuestro, en la forma de encarar la vida. La experiencia vivida fue una experiencia traumática, de cualquier manera es traumática. Ese fue el primero de los libros que leí. El segundo, ya no había visto personalmente la pandemia, pero sí su familia, porque tenía 5 años cuando la epidemia llegó a Inglaterra. Daniel Defoe, seguramente ustedes recuerdan la obra de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Bueno, además de eso, él escribió una cantidad tremenda de libros, es increíble. Y yo tenía allí en la biblioteca un libro que se llama, se llamaba en ese momento El Diario del Año de la Peste. Diario del Año de la Peste.
Él tenía un tío que había vivido la peste intensamente. Él ya no podía recordar mucho, tenía 5 años simplemente, pero le empezó a sacar datos y a juntar esos datos y los ponía allí. Y en 1722 escribe la peste que había surgido en el siglo anterior y dice que había 3 características permanentes. Abusos, la gente que se abusaba, que vendía el oxígeno al doble o al triple o 10 veces más, ¿no? Eso dice que había en ese momento. Que había las supersticiones, ¿no?, de gente que buscaba algún talismán y pensaba que colgándose ese talismán iba a salir adelante. Y estaban después los desorientados, es decir, los que no sabían qué hacer. La pandemia, muestra él, hace salir de nosotros lo mejor y lo peor. Eso de que la pandemia nos hizo mejores es un cuento. Somos igual o peores que antes. Y es más, salió en muchos casos lo peor de las personas, que fueron los comerciantes que comerciaban con la necesidad ajena y con la enfermedad ajena. Ese fue el segundo de los libros que leí. El tercero, los que tienen mi edad ya están pensando en cuál es, La peste de Camus, ¿no? Es la novela, escrita en el año 1947. Él no había estado en ninguna peste, pero imagina una peste, y imagina lo que sucede en la ciudad de Orán. Comienza con una rata muerta y se propaga una peste a toda la ciudad, y entonces cuando se declara la peste se cierra la ciudad. Y las autoridades no permiten que nadie se mueva. Todos tienen que ser actores de la pandemia y arman algo así como un campo de concentración. Se dicta prisión para los que quieren irse de la ciudad. Nadie podía irse. Cierran los negocios, cierran los cafés, hay distancia social, el gobierno no tenía imaginación y entonces directamente cierra hasta las fronteras. Y yo creo que él dijo la tercera gran verdad, que es que la pandemia sirve de excusa para restar libertades y para instalar el autoritarismo. Nosotros lo hemos vivido en Argentina en carne propia, el autoritarismo. Mientras que la clase dirigente se vacunaba antes que nadie, al pueblo no llegaba la vacuna. Mientras que la clase dirigente festejaba los cumpleaños ostentosamente con todos sus amigos, muchos no podían enterrar a sus muertos. Lo que quiere decir que había una actitud autoritaria. Había aparecido esa actitud autoritaria. Se había instalado en todos los lugares, en estas 3 historias, se había instalado el miedo porque la muerte se había acercado. Y ese es el problema de la pandemia. ¿Por qué tanta alaraca con la pandemia? Si todos sabemos que vamos a morir. Pero resulta que se había acercado. Y llegó a golpearnos la puerta. Y cuando nos golpea la puerta la muerte, allí se mueven un montón de cosas dentro del hombre. Y ese era el problema. Tomamos conciencia de algo. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, que estalla la bomba atómica el 6 de agosto del año 45, Marcel, el filósofo cristiano, pero existencialista, Gabriel Marcel, dijo: ahora nos sentimos toda la intemperie. Nada nos cubre y nada nos protege. Y yo creo que una de las cosas que nosotros teníamos en ese momento es que sentíamos que estábamos nuevamente en la intemperie, que nada nos cubre, que nada nos protege. Y apareció el miedo en todas sus formas, desde el temor, que es la forma de que tratamos de eludir que algo nos afecte, hasta la angustia del riesgo real o imaginario, que atacaba muchísimo, hasta esos casos de pánico donde el miedo paralizaba y causaba terror. A mí se me ocurrió, mala ocurrencia, pero ir al cardiólogo cuando menguó un poco esto. Pedí una entrevista de rutina porque todos los años le hago una visita. La mujer, cuando llegué allí, la mujer es la secretaria, cuando llegué allí no solamente tomó distancia, sino que estaba con no sé cuántas cosas en la cabeza y me dice:
Por favor, pero así, a la distancia. Entre por este pasillo y entre al baño. Con el codo encienda la luz. Sáquese toda la ropa. El doctor lo va a estar esperando en la segunda puerta. Entre así como está y no toque nada. Yo dije, esta mujer está histérica. Está histérica. Pero mucha gente estaba así, por un tremendo miedo. No lo había visto nunca. Nunca. Era notable. La gente tenía que esperar en la calle. Después subía hasta el primer piso cuando lo llamaban. Porque no quería más de una persona en el consultorio. Había una en el lugar donde atendía, otra en la sala de espera y ella. Y lo manejaba todo así. Quiere decir que yo me encontré allí con una mujer que le decía a mi esposa, si sigue la pandemia no vuelvo nunca más, porque con una histérica no se puede. Esa mujer había perdido el equilibrio. Y empezaron los miedos. Y los miedos imaginarios. Como dicen los españoles, la loca de la casa, que es la imaginación, se desbocó. Se desbocó. ¿Cuándo saldremos definitivamente? Pensábamos. ¿Qué pasará al final? ¿Saldremos? No había vacunas. Las vacunas cuando salieron no llegaron. Y aparecieron las teorías conspirativas. Empezamos a conspirar contra esto. Se mezclaban noticias con imaginación y se presentaban como explicaciones racionales de lo que no tenía ya racionalidad. La conjeturación, la imaginación, la fabulación amargaban. ¿Por qué? Porque nadie tenía certeza. La única certeza que teníamos era la incertidumbre, que no teníamos certeza. Esa es la realidad. Y cuando aparecen estas cosas en el mundo, siempre aparecen justamente este desboque de la imaginación. Recuerde usted, por ejemplo, el asesinato de Kennedy. Después de eso aparecieron un montón de teorías de cómo lo había matado, de quién lo había matado, y todas disparatadas. Después de la muerte de Elvis Presley, lo mismo, está vivo, va a aparecer. Cosas que la gente se imagina frente a esto. Cuando cayó las Torres Gemelas en Buenos Aires decían 2 aviones cayeron en las Torres Gemelas porque los habían visto. El tercero es mentira. Es mentira. En el primer avión que salió de Buenos Aires, un 747, a Nueva York, viajábamos con mi esposa. 60 personas. Fue el mejor vuelo de mi vida. Tenía prácticamente el avión a mi disposición. Era cuestión de juntar los asientos y dormir durante toda la noche y despertar en la llegada a Nueva York. No había gente arriba, 60 personas, en un lugar que tienen que ir más de 300. Ahora, cuando llegamos allá, al día o a los 2 días, salimos para Washington. Y la ruta que pasa, la autopista que pasa de Nueva York hacia Washington, pasa justamente por el Pentágono. Y nosotros vimos allí el hueco que había dejado el avión, tremendo. Pero además conversamos con gente que trabajaba en el Pentágono y que nos comentaba lo que había pasado, el pánico que hubo dentro. Una señora que atendía el kinder que estaba allí con los chicos de los que trabajan en el Pentágono, cuando sintió eso salió a la calle y se fue a la autopista con todos los chicos, tratando de ver qué es lo que se podía hacer. Y nadie entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Ahora, en Buenos Aires decían, no, esto es un cuento. Lo único que pasó fueron las Torres Gemelas, las 2 Torres Gemelas. El cuento, ¿no? Y después las teorías del origen. Es un arma biológica que prueba China contra los Estados Unidos. Es un arma biológica que prueba los Estados Unidos contra China. Es una experiencia, es un experimento que se escapó del laboratorio y por eso llegó a nosotros. Es un virus prefabricado. Es un complot por la superpoblación del mundo para que se muera mucha gente. Usted escuchaba cualquier cosa. Y las formas en que se curaba, la forma en que se protegía. En un momento salió, tiene que comer banana. Si usted come banana, no lo agarra el virus. Todo el mundo comiendo banana. ¿Cierto? Después apareció el cloro diluido, ¿no?
Entonces todo el mundo buscando cloro diluido para tomar, porque con esto se solucionaba. Apague los aparatos electrónicos, porque cuando el teléfono lo pone cerca de la oreja, es allí cuando se produce el virus. Tenga cuidado con la vacuna porque le ponen un chip para controlar dónde usted va y dónde viene. Ya estamos controlados todos, dónde vamos, dónde venimos, ¿no? Cualquiera que haya viajado al exterior sabe que cuando vuelve le muestran en el celular donde tiene todas las fotos, le ponen el día, el orden y el plano de todos los lugares que visitó. Yo no podía creer. Habíamos estado en Praga y miraba eso y dije, este día que hice, a ver, salió del hotel, hizo 4 cuadras y volvió. Y estaba todo hecho allí. ¿Qué foto saqué? Esta es la que sacó ese día en Praga. Todo. Quiere decir que estamos vigilados. No necesitamos ponernos ningún chip. Eso ya estaba. Pero todo eso son cosas que se metieron entre nosotros por eso que tiene el ser humano, que no se atreve nunca a decir no sé. Tiene que explicarlo todo. Cuando hay algo que puede explicarlo racionalmente, lo explica racionalmente. Cuando no puede explicar racionalmente, inventa. Así nacieron todos los mitos. Los mitos griegos nacen porque ellos tratan de explicar la naturaleza y entonces empiezan a poner dioses y empiezan a crear toda la mitología para contestar eso. ¿Por qué sucede esto? Por eso que decíamos hace un momento, porque se acercó la muerte. Se acercó la muerte. Fíjese usted, lo estoy usando al revés, ahí está. Este es el cuadro de Edvard Munch. El grito. Un pintor noruego cuya vida fue marcada por el sufrimiento. 5 años muere su madre por tuberculosis y queda huérfano de madre. 14 años muere su hermana por tuberculosis. Él escribió: la enfermedad, la locura y la muerte son ángeles negros que custodiaron mi cuna y me acompañaron durante toda la vida. Y pintó este cuadro, de la cual hizo hay más de una copia, y lo explica. Y se iba por un largo camino con 2 amigos cuando el sol se escondía. El cielo se formó de un momento a otro rojo de sangre. Me detuve muerto de cansancio y sobre la ciudad se veía la sangre y las lenguas de fuego. Mis amigos continuaban caminando, pero yo temblaba de miedo y sentía que un enorme e infinito grito se perdía en la naturaleza. Yo temblaba de miedo y sentía que un enorme e infinito grito se perdía en la naturaleza. No es él el que está gritando, es la humanidad la que está gritando. Él se está tapando los oídos para no escuchar el grito de la humanidad. Y yo creo que este cuadro realmente puede ser el símbolo de lo que sucedió en la pandemia. Sentíamos un grito que levantaba a la humanidad en medio de una profunda crisis y sentían el efecto paralizante de esto. Yo creo que si hay que hacer un resumen de todo esto, el cuadro de Munch es el mejor de los resúmenes. Sentimos que el mundo se tenía de sangre, de rojo, de fuego, y que en alguna forma el grito de la humanidad llegaba por todas partes. No podíamos ir a los medios de comunicación porque todo el día teníamos la cantidad de muertos en todos lados y no se hablaba más que de otra cosa. Sentimos todo eso, ¿por qué? Porque el miedo tiene un efecto paralizante. Siempre el miedo tiene un efecto paralizante y tenía un efecto paralizante. Yo salí algunas veces de Lima, allá en el comienzo, con toque de queda. Tenía que salir en el vuelo de cerca de las 12 de la noche. Por lo tanto, tenía que salir de noche con toque de queda hasta el aeropuerto. Yo recuerdo cómo lo hacíamos. En uno de esos autos chiquitos que nosotros lo llamamos escarabajo, Volkswagen,
Encendíamos la luz interna, poníamos las luces bajas, sacábamos un pañuelo, lo movíamos y teníamos los documentos en la mano. Y así cruzábamos Lima. Y pasábamos delante de soldados, que yo digo, si esto se les escapa un tiro acá, perdemos todo. Y llegamos a la otra punta, me acuerdo que una noche, pues salí 2 veces así, una noche, alguien se cruza en la ruta y nos hace seña de que paremos, pero una señora civil. Y paramos temblando, a ver qué era lo que pasaba. Era Juan Rengifo, que le mandaba chirimoyas a mi esposa y venía con las chirimoyas. Esa chirimoya en precio, el susto, yo no creo que nadie se asustó con una chirimoya como nos asustamos nosotros ese día. Increíble, pasó por toda la aduana y llegaron a mi casa, no hubo ningún problema. Era el efecto, lo que teníamos era el efecto paralizante que traía esto, y nosotros teníamos que salir venciendo la parálisis del miedo. ¿Por qué? Porque una cosa es, hay 2 opciones, o nosotros actuamos o nos escondemos debajo de la cama. No hay otra opción. Y muchos optaron por una cosa o por la otra. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué tenemos miedo? Como dijimos, si todos vamos a morir, es que por primera vez toda la humanidad junta sintió su insuficiencia. Teníamos un gigante delante. No se llamaba Goliat, se llamaba coronavirus. Se llama coronavirus. Cuando tenemos miedo sentimos que todo se tambalea, que no sabemos dónde apoyarnos, como cuando aquí hay un temblor. Y la insuficiencia y la inseguridad son las 2 hermanas hijas del miedo. Y lo que sucedió es eso, insuficiencia e inseguridad, fruto del miedo. Y yo voy a ir a la pregunta que más me hicieron durante este tiempo. Usted como pastor, ¿qué opina de esto? Todos esperaban algún tipo de palabra. En primer lugar, yo creo en la soberanía de Dios, que nada sucede en el mundo sin que Dios muestre su voluntad activa o sin que Dios lo permita. Hay cosas que Dios manda y hay cosas que Dios permite. El propósito de Dios es siempre la salvación del ser humano. Siempre su propósito es un propósito de bendición. Pero a veces Dios tiene que correrse y permitir que algo nos toque. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, que Dios se corrió y dijo, vamos a dejar que esto avance. Cuando le pregunté a mi hijo veterinario, digo, ¿me puedes decir, sabes algo vos acerca del coronavirus? Mi hijo fue hasta su biblioteca, sacó un volumen así, lo abrió, dice, mira, coronavirus, nosotros lo estudiamos en la facultad. Es una enfermedad que tienen los animales, que tiene esta característica, esta característica, esta característica. Yo dije, explícame un poco cómo funciona esto, pero a nivel escuela primaria, como yo lo puedo entender, porque después empiezan con las palabras difíciles y usted no entiende nada. Es como cuando va al médico y le dice, usted tiene, y le larga 5 latines, y usted se vuelve a su casa diciendo, debo estar grave. Y lo único que le dijo es que tenía una constipación. Pero como se lo dijo en el lenguaje médico, entonces no entendió. Lo sacó y me dijo, mira, dice, vos ves, dice, te lo voy a explicar sencillamente. ¿Viste esa bolita que dibujan que es el coronavirus? Bueno, ese es el virus. ¿Viste todas las puntitas que salen y salen y salen? Son todas llaves.
Dice, cuando entra al cuerpo tiene un llavero tremendo y abre cualquier cosa hasta que logra que una puerta ceda y se instala. Dice, y el problema es que tiene demasiadas llaves. ¿Entendiste? Por supuesto, yo no sé si es la explicación, pero que por lo menos era clara, era clara. Estaba allí alguien que podía abrir cualquier lugar y podía instalarse y tenía todas las llaves de mi cuerpo. Y yo estaba allí. Ahora, la pregunta es, cuando me preguntan por qué opino sobre esto y por qué Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? La humanidad entera en esta globalización se transmite de una a otra todas las perversiones y toda la decadencia y todo el alejamiento de Dios. Nos olvidamos de Dios y cuando el hombre se olvida de Dios crece su soberbia, cree que Él lo puede absolutamente todo. La soberbia es la madre de todos los pecados, lo dice San Agustín. Todo pecado es una manifestación particular de la soberbia. Creer que nos podemos desprender de las leyes del Creador y podemos nosotros establecer nuestras propias leyes, eso es la soberbia. Que yo digo que la ley de Dios la puedo dejar de lado porque yo tengo una ley superior frente a eso. Nosotros tuvimos yo creo que fue el mes pasado, un censo en Argentina. Después de 10, 11 años se hizo un censo. Y nos censaron todos, esperaron que se bajara un poco la pandemia y nos censaron a todos. Cuando se abre, porque muchos lo hicimos por internet, cuando se abre el formulario, usted llega nombre, apellido, edad, todo esto, y después sexo. Entonces tiene 3 casilleros. Hombre, mujer, no binario. 3 casilleros. Ahora yo pregunto, ¿y por qué no binario? Porque ahora el sexo es autopercibido. Fíjese lo que significa autopercibido. Yo soy no lo que la naturaleza dice, no lo que Dios puso en mí, no lo que Dios marca en cada una de mis células y en mis genitales. Yo soy lo que yo quiero ser. Es una forma de la soberbia. Es una forma de ponerse por encima de Dios y marcar que yo esa ley de Él que me marcó en determinada forma y me mandó en determinada forma y con ciertas características que son particulares y diferentes entre el hombre y la mujer, yo no acepto esa diferenciación. Y entonces la soberbia me llena, en ese olvido me lleva, en ese olvido de Dios, a olvidarme y a dejar de lado. Y nosotros creíamos que a Dios lo habíamos sacado del medio, todo el mundo, todas las sociedades. Y todo esto se va contagiando de lugar a lugar. Y lo que hace un país después lo hace el otro. Cuando tuvimos los resultados del censo, ¿cuántos eran los no binarios? ¿Cuántos eran? El 0,12%. Insignificante. Insignificante. Sin embargo, usted enciende el televisor y se encuentra con 5 o 6 homosexuales haciendo un programa. Infectan todo. ¿Por qué? Porque están bajando línea sobre la gente, bajando información y tratando de cambiar la mente de la gente. Y decir, esto es lo normal. Ahora, la gente se resiste, porque fíjense que es insignificante el porcentaje, 0,12%. Y sin embargo, hay instituciones nacionales, hay Secretaría de la Diversidad, hay todo esto, lo que habla de que se nos está lavando el cerebro permanentemente para que todos pensemos lo mismo. Y cuando hay una fuerza que dice todos tienen que pensar lo mismo porque la verdad es esta, tenemos nuevamente un tribunal de la Santa Inquisición. Y hoy estamos yendo al pensamiento único. ¿Qué era lo que buscaba el tribunal de la Santa Inquisición? Que todos pensaran como los jerarcas decían, los jerarcas de la religión. Y si usted no pensaba igual y disentía, entonces iba a la hoguera. Ese es el pensamiento único. Y hoy estamos camino a ese pensamiento único, donde todos tenemos que pensar lo mismo.
¿Por qué? Porque esto es lo normal. Porque ustedes son retrógrados, son la minoría cristiana que no cree esto. No somos la minoría cristiana. ¿Por qué? Porque es un 0,12. Y en cualquier país, no sé cuáles son los porcentajes aquí en Lima, pero los cristianos superan el 10%. Sin embargo, se quiere acorralar a los cristianos en este momento. Y porque había pasado todo eso, porque vivíamos alienados de la realidad, porque creíamos que realmente podíamos desprendernos del Creador, de pronto Dios permite esto. Y llega. Y cuando llega, todos nos damos cuenta de que somos vulnerables, todos nos damos cuenta. Y sobre todo, Dios nos metió dentro de nuestra casa y nos dio tiempo para pensar. Para pensar. Y quien haya pensado bien, tiene que haber llegado a la conclusión de que algo le está pasando a la humanidad. 3 años para pensar quiénes somos. 3 años para pensar en nuestras limitaciones. 3 años para pensar en la muerte. 3 años para pensar para qué estamos aquí, para qué vivimos, hacia dónde vamos. Vivíamos alienados de nuestra realidad. Y en esa alienación que tiene todo el mundo de la realidad, donde no quiere mirar a Dios y donde quiere destronar a Dios y donde el hombre quiere ocupar el trono por encima de todo, nos encontramos con una realidad que nos dijo, no son lo que ustedes creen. Siguen siendo seres débiles, seres frágiles, indefensos, que no quieren mirar la muerte, no quieren hablar de la muerte. Pero la muerte está allí. Y el hecho de acercar la muerte es lo que aterrorizaba. Porque la gente no quiere morir. ¿Por qué? Porque no sé qué hay del otro lado. Porque siento que es una gran oscuridad. Yo he encontrado muchísima gente que no quiere hablar de la muerte. Lamentablemente me he encontrado con muchos cristianos que quieren eliminar la muerte. Porque una prédica de muerte no es marketinera. Estaba en una iglesia y cantaron una canción que creo que los cristianos de todo el mundo cantan, cada uno en su idioma, que es cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Termina el himno, le habían cortado la última estrofa. Se la cortaron. Entonces, pregunto, cuando subo a predicar, pregunto, perdón, ¿esta iglesia es una iglesia judaizante? Me miraron todos asombrados. Le dije, sí, porque han circuncidado al himno. ¿Por qué lo circuncidaron? Le sacaron la estrofa fundamental del himno, el centro del himno. Hablar de la creación, hablar de la redención y decir, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, lo adoraré cantando la grandeza de su poder y su divino amor. Mire la maravilla de esto. ¿Cómo lo vamos a cortar? Parecería que le tenemos miedo, que no queremos mencionarlo. No. Usted me preguntará, ¿y usted no tiene miedo a la muerte? Le voy a decir la verdad. Le tengo miedo al sufrimiento. Le tengo miedo a la postración. Pero lo otro, no. No. Nosotros vivimos en un mundo que lo conocemos bien.
y que nos manejamos bien en este mundo. Y cuando pensamos en la muerte hay un mundo que no lo conocemos, un mundo que no sabemos cómo es, dónde vamos, qué es lo que hay más allá, eso no lo sabemos. Ahora, entre ese mundo que yo no sé cómo es y este mundo que yo conozco tan bien, hay una sola puerta, que es Jesucristo. Él es el que une en su persona los dos mundos y el que abre la puerta. Fíjense que Jesús, el Hijo de Dios, dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiso decir? Que esa puerta que conecta este mundo con la eternidad es Jesucristo. Y que si yo quiero entrar a la eternidad, es en vano que construya religión, es en vano que construya... Yo tengo que llegar al centro de la fe y tengo que llegar a la puerta. Y la puerta es Jesucristo. Y cuando yo llego a esa puerta, que es Jesucristo, el cielo se abre para mí. Y usted me pregunta, ¿qué es el cielo? No sé. Sí, la Biblia deja muchas descripciones del cielo. Pero realmente, ¿qué es? Dios dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas. Me está diciendo, mire, le voy a poner una cantidad de imágenes, ¿no? Cantidad de figuras acerca de eso. Pero realmente ustedes lo que van a tener es un palidísimo reflejo de lo que Dios tiene preparado para ustedes. Cuando yo era chico me hablaban del cielo. ¿Qué me decían? Mi maestra de escuela dominical. Calles de oro, mar de cristal. Yo decía, qué aburrido que es esto. ¿No es cierto? Una calle de oro. Un mar de cristal que no se mueve. Yo no entendía que Dios allí me estaba dando una serie de figuras, no acerca de la realidad. Que yo voy a caminar sobre cosas que hoy me parecen maravillosas y que no camino. Y voy a ir sobre eso. Que en aquel momento la turbulencia del mundo, y si usted lee los Salmos va a ver que la turbulencia se la menciona siempre como un mar que entra. Esas turbulencias se acabaron, por eso dice es un mar sereno de cristal. Me está dando figuras acerca del futuro, no me está diciendo cómo es. Me está diciendo, esto es lo que podés percibir, hasta allí llega. Pero lo que hay acá no ha subido nunca al corazón de hombre. Así yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me está esperando allí, en la puerta. Y esta es la esperanza que me sostuvo durante todo este tiempo. Muchas veces dije, a mí no me va a matar el virus. El que va a determinar el día va a ser Jesucristo. Y si el virus no me va a decir cuándo yo voy a morir. Si Él tiene determinado esto, entonces el virus va a poder entrar. Pero si mi fecha es otra, es Él el que va a poner límite, no el virus, no el virus. Esto no me llevó a ser un kamikaze. Hice todo lo que debía hacer. Pero yo tenía la certeza de que si yo caía y la muerte me alcanzaba, sabía a dónde iba a ir. Y por eso no me desesperaba. Y veía alrededor un mundo en llamas, con sangre, y sentía el grito de la humanidad. Pero yo tenía en ese momento la paz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo espero verle cara a cara. Y lo he cantado muchas veces. Y esa es la esperanza cristiana. ¿Cuántos hay acá que tengan más de 76 años? Nadie. Más de 76. Allá arriba seguro que no. Son todos pichones. Ahí.
Ya a esta altura de la vida uno sabe que es poco lo que le queda. Ya lo sabe, ya lo sabe. Tiene conciencia de eso. Tiene conciencia de que está, en mi país dice, más cerca del arpa que de la guitarra. Más cerca de allá que de acá. Que lo ya vivido no lo vamos a volver a repetir. Nunca vamos a tener 76 años. ¿Y qué espero yo para esos 76 años? ¿Qué espero? Por allí escribí un tango sobre un tranvía que me viene a buscar. Es el tranvía que me lleva en mi último viaje. Y en la última estrofa dice, y ahí puse todo lo que yo creo, mi último viaje saldrá de Buenos Aires. Me iré sin equipaje, pensando en una cruz. Los ángeles me esperan, cantando un viejo tango, y en una esquina eterna lo encontraré a Jesús. Para mí es eso, es poder llegar a la presencia de Dios. Y yo creo que la pandemia nos puso a todos en crisis frente a esto. Y allí se vio los que tenían la paz de Cristo y quienes no la tenían. Porque tuvimos temores, los temores de todos. El temor al sufrimiento. Yo pensaba entrar a terapia intensiva y no poder respirar. Eso sí, lo previo. Pero lo otro, no. Yo creo que nos hizo pensar eso. Antonio Machado, perdón, yo ya me pasé no sé cuánto. Antonio Machado escribe mirando a su esposa muerta y se hace una serie de preguntas. Él dice, la voz, por supuesto que él sabía que su esposa iba a morir, pero murió. Y entonces dice, ¿ha de morir contigo el mundo mago? Los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños y todos los amores que llegaron a tu vida. ¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo? Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. Y yo creo que estos dos versos finales son tremendos. Porque todos nosotros tenemos yunques y crisoles que están trabajando dentro nuestro. Toda nuestra vida los crisoles están moviéndose y por el otro lado también los yunques se están golpeando. Y nosotros vamos haciendo allí y vamos dejando nuestra huella con todo eso que nuestra alma, que se agita, nos está diciendo que somos únicos y que como somos únicos no tendríamos que desaparecer. Y esto es lo que sintió Machado. ¿Y ha de morir contigo el mundo mago? ¿Puede ser que los crisoles y los yunques del alma trabajen para el polvo únicamente? Es una gran pregunta. Si usted se hizo o se está haciendo esta pregunta, piensa en Jesucristo. Él es el único que responde a la pregunta, que dice que los yunques y crisoles del alma no trabajan para el polvo y para el viento, que hay algo más allá. Que Dios les bendiga.